bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 11. Es el último de esta serie de ejercicios sobre óptica geométrica. Y en este caso, este problema, este ejercicio nos habla de los espejos cóncavos, trata de los espejos cóncavos. El ejercicio dice que un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 40 centímetros. Y nos preguntan, inciso A, ¿cuál es su distancia focal? Inciso B, ¿cuál será el aumento que produce cuando a través del espejo se mira un objeto situado muy cerca de su foco? Bueno, primero me piden que determine la distancia focal. Aquí tenemos un diagrama donde aquí está el espejo cóncavo, esta curva es el espejo cóncavo, ¿ok? Y la distancia focal, pues es la distancia que hay desde el foco, que está aquí con la letra F, desde el foco, ahí está el punto focal, dice, hasta el vértice, hasta aquí. Aquí está el vértice del espejo cóncavo. Esa distancia es la distancia focal. Aquí está marcada con esta flecha, miren. Esta flecha me indica que esa es la distancia focal. También aparece aquí un punto al que le llaman C. Ese punto C es el centro de curvatura, que vendría siendo el centro de la esfera de la que forma parte el espejo cóncavo. Imagínense ustedes que el espejo cóncavo es parte de una esfera, pues el centro de esa esfera sería este punto C. Y entonces la distancia que hay del punto C hacia cualquier parte, hacia cualquier punto que esté sobre la superficie del espejo, esa distancia es el radio de curvatura, ¿sí? Sería, si nos vamos sobre el eje focal, sería toda esta distancia hasta acá, hasta el vértice, sería el radio de curvatura, pero vendría siendo la misma hacia cualquier punto que esté sobre la superficie del espejo cóncavo, ¿okay? Ese es el radio de curvatura y ese es el dato que me proporcionan en este ejercicio. Me dicen que el espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 40 centímetros. Y me piden que determine primero la distancia focal, pues existe una relación entre el radio de curvatura y la distancia focal. El radio de curvatura y la distancia focal se relacionan mediante esta ecuación que tenemos aquí. La distancia focal es igual al radio de curvatura dividido entre 2. Es lo que me piden en el primer inciso, calcular la distancia focal. Entonces únicamente voy a sustituir aquí el valor del radio de curvatura, que son 40 centímetros, y eso lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, la distancia focal va a ser igual a 40 entre 2, 20. 20 centímetros es la distancia focal de este espejo cóncavo. Esta fórmula se aplica igual para espejos cóncavos que para espejos convexos. Es lo mismo, la única diferencia es que en los espejos convexos el radio de curvatura es negativo porque nos queda del otro lado del espejo. Bien, pero es la misma fórmula. Entonces, el foco, bueno, la distancia focal de este espejo cóncavo es de 20 centímetros. Y en el inciso B nos piden que determinemos el aumento que produce este espejo cuando se mira un objeto situado muy cerca de su foco. La fórmula que vamos a emplear aquí es la misma fórmula que utilizamos para las lentes convergentes, para las lupas, ¿sí? Para el aumento de la lupa. Recuerden que el aumento de una lupa es igual a 25 centímetros, ¿sí? 25 centímetros entre la distancia focal. Eso es cuando el objeto se coloca muy cercano al foco, que es en este caso también en el que nos comenta la situación que nos comenta este ejercicio.
el objeto se coloca muy cercano al foco, entonces es esta fórmula la que voy a utilizar. Únicamente voy a sustituir aquí la longitud, eh, la distancia focal, que es F, que es la distancia que acabamos de calcular hace un momento, 20 centímetros. Entonces nos va a quedar que el aumento va a ser 25 centímetros dividido entre la distancia focal, que son 20 centímetros. Hacemos esa operación, 25 entre 20, y nos queda un valor de 1.25. El aumento que se puede lograr con este espejo, o si observamos un objeto que se sitúa muy cerca de su foco, el aumento será de 1.25, sin unidades. Vean, es el aumento, no tiene unidades. Centímetros entre centímetros, pues se cancelan, ¿verdad? Se hacen la unidad y me queda que el aumento es de 1.25. Así de fácil.